Buenas tardes, profesor Pablo. Buenas tardes, profesora Jacqueline. También, colegas, tengan ustedes una buena tarde. Esperaremos unos minutitos mientras que se reincorporan todos nuestros colegas. Agradecer al profesor Pablo César, que nos está amenizando la tarde. Esperaremos. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra Jacqueline. La estamos ¿Cómo observando. está? Buenas tardes. Por favor, esperaremos unos minutos. Ok. Están incorporándose recién. Gracias. Ya.
Muy buenas tardes, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la presente conferencia virtual a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local, San Antonio de Putina, y nuestro señor director, el profesor Wilfredo Churalejo. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual a todos los docentes del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Para iniciar esta jornada tenemos la presencia de nuestro jefe de gestión pedagógica, el profesor Pablo César Reyes Turpo, a quien le cedo la palabra para que nos brinde algún mensaje. Profesor Pablo, tiene usted la sala. Muy bien, profesora Juanita, muchísimas gracias por la presentación. Estimados maestros y maestras del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y bueno, a todos los que se están conectando seguramente a esta reunión virtual en esta jornada pedagógica programada para esta tarde. Quiero dar de manera especial la bienvenida a la magíster Jacqueline Vilela, quien va a ser la conferencista expositora del día de hoy, quien seguramente tiene una vasta experiencia en cuanto al desarrollo de competencias en el área de desarrollo personal, de ciudadanía y cívica. Estimados maestros y maestras, es importante en estos días, primero, cuidar la salud es importante porque si no nos cuidamos, si no nosotros mismos no nos fortalecemos en el tema del cuidado de la salud, bueno, pues no vamos a poder estar presentes también en el futuro en otros escenarios de manera presencial. En ese sentido, una vez más quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Este taller virtual, ¿no? Por áreas, es producto de las coordinaciones del área de desarrollo, del área de gestión pedagógica de la UGEL San Antonio de Putina. Un esfuerzo que venimos haciendo para fortalecer sobre todo los conocimientos o competencias disciplinares que necesita cada maestro en cada área. Y bueno, también viene como parte de la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica. En ese sentido, voy a dar mis felicitaciones a todos ustedes. Felicitamos a todos ustedes por ese esfuerzo, esa voluntad y ese entusiasmo que vienen demostrando con la finalidad de fortalecer vuestras competencias, reitero. Y que al final el beneficiario va a ser pues el estudiante, la señorita que esté en el nivel secundario, ¿no? Al final todas las actividades, todo el trabajo que se haga, al final ellos son los beneficiarios. Muy bien, entonces creo que sin más preámbulo, una vez más reitero la bienvenida a la maestra Jacqueline Vilela. Creo que el día de hoy es una jornada pedagógica para compartir experiencias y creo que ustedes también, maestros del área de DPCC, puedan aprovechar al máximo ese tema. Muy bien, profesora Juanita, una vez más, a nombre de todo el corporativo de la UGEL San Antonio Putina, liderado por el profesor Wilfredo Churalejo, todo el equipo de especialistas del área de gestión pedagógica, desearles muchos éxitos y suerte sobre todo en la implementación y en el trabajo de cada día. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, que empiece la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Pablo. Tal vez un poquito antes, magíster, de que usted inicie su ponencia, me gustaría ilustrar un extracto de su trayectoria profesional. La magíster Jacqueline Vilela Auca tiene 2 máster, uno en psicología y el otro en educación de la creatividad. También tiene experiencia laboral en lo que es actualmente como consultora académica para instituciones públicas y privadas. También ella labora en Innova School, en el Ministerio de Educación. Trabajó durante los periodos del 2012 al 2016 y también en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Del mismo modo, hace ponencias y publicaciones dentro de lo que es, ha sido ponente del Congreso de Psicología organizado por Psychology Investigation en Ibagué, Colombia,
ponente del Congreso de TICS, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también fue ponente en el encuentro de docentes del sector 5 de Ciencias Sociales. Creo que nos va a ilustrar mejor la magíster, y también siempre participa en congresos de educación a distancia. Muchísimas gracias, magíster, por estar con nosotros, y estamos muy atentos a la tarde de hoy que usted nos va a ilustrar cómo nosotros podemos movilizar competencias en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Tiene usted la sala para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes también con el jefe de gestión pedagógica, con la especialista, la señorita Juana, y con todos los participantes que están presentes el día de hoy y se han reunido para poder participar de una sesión, de un taller, ¿no? Que está vinculado justamente con el tema del fortalecimiento de las competencias de todos los maestros de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Bien, bueno, vamos a iniciar justamente este taller, ¿no? Un poco viendo el nuevo escenario en el que nos encontramos, ¿no? Hablamos de movilizar competencias en nuestra área en un contexto nuevo, ¿no es cierto? En un contexto de educación a distancia. Y yo me pregunto, y probablemente ustedes también se han preguntado, ¿no? ¿Cómo hemos estado movilizando las competencias cuando hemos estado trabajando? El currículum hemos tenido ya, se podría decir, aplicando desde el 2016, 2017, ¿no? Después el 2018, 2019, pero fue gradual, ¿recuerdan? O sea, empezamos primero con primaria, después con el nivel de secundaria, ¿no? Al siguiente año. Y justo cuando hemos estado, como se dice, tratando de empoderarnos, ¿no? De este currículo nacional, ocurre este año el tema de la pandemia y prácticamente nos cambió la vida a todos, ¿no? Entonces, en este contexto en el que estamos viviendo este año, ¿no? Sucedió algo que no nos esperábamos, que de alguna manera ya sabíamos que la educación a distancia se venía dando en otros contextos, ¿no? Lo veíamos ya, prácticas de este tipo se daban en Europa, se daban en América del Norte, en América Latina también, pero se llevaba solamente en el nivel superior, ¿no? En las carreras de maestría, ¿no? En posgrados, y por qué no también en segundas especialidades, ¿no? Algunas universidades ya estaban como preparadas para esto, ¿no? Pero no lo vivíamos así en el tema de la educación secundaria, de la educación primaria y menos de la educación inicial, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente nos afectó a todos y hemos tenido que aprender a nadar quienes no sabíamos y rápidamente, ¿no? Entonces, noticias como estas, como las que están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? El tema de estos meses en los que hemos estado en confinamiento, que teníamos que respetar definitivamente las normas para poder preservar nuestra salud, si no, no estaríamos aquí presentes todos, ¿no? Participando de esta reunión. El tema de tener que cuidar a nuestra familia, de ponernos en orden y saber quién sale de la casa para poder conseguir las provisiones para la semana, a quién le toca salir hoy día, a quién le toca salir mañana, recuerdan esa etapa, ¿no? Y las noticias también que luego se fueron dando, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel mundial, y ya era como, se venía a venir hasta que nos ocurrió. Por otro lado también, y lejos de ese malestar también, el tema de la corrupción, ¿no? Noticias que ya han salido en estos últimos meses, semanas, y entonces uno dice, pero caramba, ¿no? Entonces, ni siquiera en esta época
de crisis, podemos ver un poquito de honestidad. O sea, yo creo que eso debe haberles pasado más a ustedes, con mayor razón digo, o más a nosotros como docentes, ¿no? Porque estamos desarrollando personas, estamos desarrollando vidas, ¿no es cierto? Y es ahí el reto donde los estudiantes probablemente digan, ustedes maestros nos enseñan algo, pero en la práctica vemos otra cosa, ¿no? Entonces el desafío se pone cada vez más, más alto, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, y frente a eso, otro tipo de noticias, ¿no? Como el tema del incremento del feminicidio, ¿no? El incremento ahora de la violencia, de la delincuencia. Por otro lado, también el afán por querer desarrollar también rápidamente todos los mecanismos de protección necesarios para poder preservar la vida de todos los ciudadanos peruanos. El hecho de que los profesionales de la salud también se comprometan, se involucren, y los científicos también para poder rápidamente dar propuestas o alternativas de solución, como el tema de la vacuna también, y de cuidados que deberíamos tener para todos los ciudadanos peruanos. Entonces, todo lo que todas las noticias que nosotros hemos estado escuchando diariamente y seguimos escuchando y lo vivimos en carne propia, constituyen pues asuntos que son de interés de toda la ciudadanía. Entonces, ¿cómo movilizar las competencias de DPCC en la educación a distancia? Lo tenemos que movilizar en todo momento. Ahorita ustedes están movilizando también sus competencias y es lo mismo que también queremos con nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que para movilizar las competencias de esta área tan importante como es desarrollo personal, ciudadanía y cívica, básicamente tenemos que vivenciarla. O sea, yo no encuentro otra forma de poder decir este estudiante es competente o ha logrado las competencias de DPCC si no lo veo, si no lo observo. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente tiene que quedar en la teoría o en el papel, tiene que vivirse. Entonces, y ahora la pregunta es, cuando trabajamos de manera presencial, estábamos observando al estudiante, ¿no? Habían diferentes dinámicas, actividades que nosotros podíamos, estrategias que podíamos generar en el aula para que los chicos de alguna manera movilicen las competencias con sus diferentes capacidades y nosotros a partir de eso, de la observación, podríamos decir, perfecto, veo que lo están aplicando, ¿no? Entonces, ahora pensemos y llevemos todo al contexto de la educación a distancia, ¿no? Bien, lo que veremos ahora será pues rápidamente el enfoque. Definitivamente tenemos que empezar por ahí. Revisar cuáles son las competencias, capacidades, estándares y desempeños. Y bueno, y luego pues cómo movilizar estas competencias y capacidades, ¿no? De DPCC en una sesión web, ¿no? Entonces, para poder movilizar estas competencias correspondientes al área, tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos son dos razones principales, ¿no? Que estos niños, que luego serán adolescentes y en ejercicio ya de su ciudadanía, ¿no? Tienen que ya ir construyendo su identidad, van construyendo su identidad, ¿no? Desde que el niño se va desarrollando en el seno familiar y luego en la escuela, está observando cómo se comporta primero la mamá y el papá en la casa, pero después está observando cómo se comporta su profesora, su profesor, sus compañeros, ¿no? Y en la etapa de la adolescencia, aún más está observando a sus compañeros, ¿no? Porque son el referente para el comportamiento que tiene el adolescente, ¿no? En ese aspecto, alrededor del segundo, tercer año de secundaria, va como ensayando diferentes identidades, ¿no? En cuanto a su identidad personal, hasta que él va construyendo y va encontrando aquella en la que él se va definiendo poco a poco, ¿no? Por otro lado, también, dentro de la identidad también tiene que ver ese aprecio o amor que tiene que tenerse a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Quién le da esas bases? La familia, también la escuela. Pero ahora póngase a pensar, todo recae ahora en la familia,
ya no está en la escuela, donde el maestro podía ayudar al estudiante de manera directa a poder reconocer al estudiante, ¿no? Sus potencialidades, hacerle saber lo bueno que es, ¿no? Ahora no, ahora todo eso recae en la familia. Ahora, por otro lado, también, ¿qué buscamos en el área? Que se vaya formando justamente como ciudadano, ¿no? Y el colegio, pues justamente, y el aula eran los espacios perfectos para que se pueda vivir esa experiencia ciudadana. Y probablemente ustedes añorarán cuando recuerdan la organización que tenían con sus estudiantes en el aula, a lo mejor para celebrar los cumpleaños de algún compañero, o para festejar el logro de algún compañero, o a lo mejor cuando ganaban en algún concurso y cómo lo celebraban entre todos, o también a lo mejor para ayudar a algún compañero que estaba pasando por una situación económica difícil o una situación de salud difícil, y entre todos se unían para ayudarlo. ¿No es cierto? Entonces, esos espacios, o también cuando participaban los chicos en la elección de los representantes del municipio escolar, ¿no? Entre otras actividades que cada colegio ya tenía también estipuladas, ¿no? Entonces, formar a este ciudadano que reconozca cuáles son sus derechos, pero que también así como tiene derechos, tiene responsabilidades. Ahora, ¿dónde recae eso? Recae también en el hogar. Fíjense que el reto es cada vez más grande, pero para eso estamos nosotros los maestros, para que con ese ojo pedagógico que tenemos y y la experiencia que tenemos, para poder orientar, creo yo, a las familias. Porque ese ciudadano se está formando ahora en un hogar y habría que pensar cómo se comportan sus padres, cómo se comportan sus hermanos. ¿Tendrá un espacio en la casa para que pueda expresar su pensamiento, para que participe, ¿no? ¿Tendrá ese espacio para que a lo mejor se sienta escuchado por sus padres, para que haga a lo mejor alguna observación, algún comentario cuando algo no le parece? Porque ese es el ciudadano. Entonces, construir la identidad y convivir y participar democráticamente, que son dos competencias de nuestra área, pues en este contexto, ¿no? Definitivamente son primordiales y sobre todo muy necesarios para que sean trabajados desde el hogar, desde la familia. Ahora, el enfoque del área de DPCC se centra en dos aspectos, en el desarrollo personal y la ciudadanía activa. El enfoque lo encontramos en la programación curricular de educación secundaria, educación primaria, de inicial, y también en nuestro currículum, ¿no? Entonces, ¿qué implica cada uno de ellos? Si hablamos del desarrollo personal, ¿no? Implica que el estudiante sea capaz de conocer el proceso de desarrollo de los seres humanos, ¿no es cierto? Con el propósito de alcanzar al máximo su potencialidad. En otras palabras, los estudiantes, también los padres de familia, yo los incluiría de una vez. Y también, obviamente, nosotros los docentes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los estudiantes de secundaria, que los estudiantes de primaria, inicial, a pesar que estoy hablando con docentes de secundaria, pero me parece importante abarcar a los demás niveles también para poder promover eso en las familias, ¿no? Es importante que reconozcan que cada etapa del desarrollo tiene sus determinadas características, tiene sus determinadas capacidades, determinados aspectos también en los que tiene que ir fortaleciéndose. Por lo tanto, entender el entendimiento entre un adolescente y un niño y un adulto, pues con rasgos diferentes, va a requerir de mucha empatía, ¿no es cierto? Y de conocimiento de cuáles son las características propias del desarrollo de los seres humanos. Por otro lado, para lograr el desarrollo personal tendremos que conocernos bien a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y también a los demás. Tú no puedes valorar a otras personas si no empiezas valorándote a ti mismo tampoco, ¿no? Entonces, es importante incidir en este aspecto.
implica también que tenemos que vincularnos con nuestro entorno. O sea, no podemos ser entes que vivimos en una burbuja, ¿no? Ni aislados. Pertenecemos a una sociedad. Nuestra sociedad inmediata es nuestra familia. Después también la comunidad. Obviamente también la escuela. En este contexto, podríamos ir de menos a más y empezar por ese primer núcleo que es la familia. Por otro lado, también implica que este joven tiene que en cada momento hacer un alto y reflexionar. O sea, nuestras clases de DPCC tienen que tener un toque de reflexión, siempre, ¿no? Siempre tiene que tener un toque de reflexión. Y tenemos que estar preguntándonos, cuestionándonos, revisándonos, ¿no? Hasta qué punto estamos cumpliendo o no, si está mejorando nuestro sentido crítico o no está mejorando, si lo estamos haciendo cada vez mejor. Para poder construir un punto de vista crítico necesito estar informado primero, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que considerarlo crítico y ético, ¿no? O sea, cómo va mi sentido de lo bueno y lo malo, cómo estoy aplicando esto en estos tiempos. Es bueno cuando me conviene, y es malo cuando no me conviene. Es bueno porque me conviene y no me importa pisotear los derechos de los demás. ¿Mm? Y la ciudadanía activa, que es que también es el otro enfoque, ¿no? A considerar en nuestra área, ¿no? Implica que todas las personas, ¿no? Somos ciudadanos con derechos y con responsabilidades. Tenemos entonces una Carta Magna donde se estipulan nuestros derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y a veces nos cuesta asumir las responsabilidades. Y no solamente porque estén en un documento, sino tenemos que ser responsables porque estamos convencidos de que esa es la forma y es el camino para poder tener también una convivencia armoniosa con los demás. O sea, no se trata de que cumplo porque tengo miedo que me castiguen, no, sino yo cumplo porque sé que es mi deber y porque sé que de esta forma estoy ayudando a construir una sociedad más democrática y si empezamos por la familia, pues habría para poder desarrollar una convivencia más armónica y democrática en la familia, ¿no? Que también implica, ¿qué implica también la ciudadanía activa? El también aprender de otras culturas. Fíjense ustedes hoy día, ¿no? ¿Qué nos íbamos a imaginar, ¿no? Muchos años atrás, que nuestro país se convierta en un espacio de oportunidad para ciudadanos de otros países. Si ustedes comienzan a mirar a su alrededor o miran los programas de televisión, se van dando cuenta que venimos compartiendo este espacio con ciudadanos que han venido de otros países, del extranjero, y están adquiriendo ya nuestra ciudadanía, la ciudadanía peruana, y se convierten en un poblador más, en un ciudadano más. ¿Cómo podemos convivir con ellos? Tenemos que aprender a convivir. Si bien es cierto, tenemos diferentes costumbres, pero también tendríamos que saber escuchar, ¿no? Conocer también al otro para poder entenderlo y después juntos ir construyendo consensos cuando tengamos que aportar en alguna determinada solución, ¿no? Pero eso es solamente cuando hablamos del aprendizaje de otras culturas nos referimos solamente a eso. No, definitivamente nos referimos también a otros ciudadanos peruanos que viven en diferentes partes del Perú y a veces nos cuesta entendernos, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también tenemos que trabajarlo mucho en nuestra área. Enfatizar mucho el tema de la reflexión crítica acerca de la vida en sociedad, el rol que tiene cada una de las personas, el promover la deliberación sobre aquellos asuntos públicos, ¿no? Cuando hablamos de deliberación sobre asuntos públicos, obviamente tenemos que pensar en asuntos como los que estábamos viendo en las imágenes anteriores, que están relacionados justamente con problemáticas que nos atañen y nos interesan a todos. O sea, no estamos hablando de la vida de un artista, no estamos hablando de lo que le pasó a uno de los jugadores de la selección, o de lo que hizo o no hizo, y a veces de eso se hace como si fuese un asunto público, eso no lo es, ¿no?
Entonces, aquellas problemáticas que van afectando justamente el espacio donde vivimos y la convivencia y que afectan nuestros derechos y se impactan en un gran número de personas, ¿no? Está vinculado justamente con el tema de interés público, ¿no? Como un asunto público. Y para esto es importante que cada uno de los ciudadanos, y en este caso de nuestros estudiantes, que conozcan el problema, que lo investiguen, que lo analicen, y después de eso, que conversen y vean qué se puede hacer para poder revertir esa situación, ¿no? Desde donde se encuentran, ¿no? Desde su posición de estudiante, ¿qué se puede hacer, ¿no? De brazos cruzados tampoco nos podemos quedar, algo se puede hacer, ¿no? Y supone también la comprensión de procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos, ¿no? Para poder ejercer una ciudadanía informada. O sea, tenemos que, aquí definitivamente en este enfoque está muy vinculado con el área de ciencias sociales también, ¿no? ¿Cómo puedes querer algo si no, cómo puedes querer tu país, por ejemplo, o tu ciudad, si no conoces su pasado, si no conoces cuál ha sido la dinámica de los últimos años, de su evolución, de su construcción, sus avances, sus retrocesos, sus cambios, sus permanencias, ¿no? Es importante saber eso. ¿Y qué se busca en el adolescente? Buscamos que el adolescente aprenda a desarrollar la tolerancia, el respeto a las diferencias, el reconocimiento de los derechos de las demás personas, que valore y promueva la inclusión de todas las personas, que participe en la deliberación sobre asuntos públicos, que se vaya formando como ciudadano intercultural, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque hoy en día también, y no solamente intercultural, sino también un ciudadano global, ¿no? Porque ya hoy en día no solamente hablamos, y por el mismo tema de la interconexión que tenemos con otros países y por lo mismo que estamos viviendo en este momento, o sea, tenemos que ya identificarnos que lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto no solo en nuestra comunidad, tiene un impacto a nivel global, ¿no? Y esa concepción de ciudadano intercultural y también global, considero que también es importante, y más aún cuando nos encontramos también en un mundo de oportunidad, claro, en un contexto diferente, en el cual tenemos la oportunidad de poder interactuar con ciudadanos de otros países, ¿no? De otras culturas, ¿no? Y yo estoy muy segura que muchos de los estudiantes que ustedes tienen lo hacen. He conocido estudiantes que, por ejemplo, jóvenes que me han comentado de la interacción que han tenido con jóvenes de otros países a través del juego, ¿no? A través de los videojuegos que se están dando, están conociendo a muchos otros jóvenes y terminan enterándose de cómo es la educación en su país o cómo están recibiendo las clases y comentan ya no solamente de los juegos, sino también de otros aspectos, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros como profesores tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Saber qué están haciendo nuestros adolescentes, ¿no? Que en este tiempo de confinamiento, qué otras habilidades han estado desarrollando, ¿no? Bueno, y buscamos también que el adolescente busque alternativas para superar las desigualdades que se van a ir presentando, ¿no? De todas maneras, en los espacios en los que se desenvuelve, ¿no? En cuanto a la ciudadanía cívica, pues si vemos aquí la imagen, ¿no? Una imagen tomada del libro del PCC, justamente vemos a adolescentes, ¿no? Que están justamente haciendo una promoviendo, ¿no? Probablemente aquí la Huaca, ¿no? Para que puedan visitarla o dando a conocer todas las oportunidades que tienen los niños y las familias de poder, de aprendizajes que pueden lograr a través de haciendo un recorrido, por decir por ellas, ¿no? Entonces, aquí vemos adolescentes que están involucrados con su medio. Y ha pasado a veces que tenemos una huaca cerca al colegio, a veces a 10 metros del colegio, ¿no? O a la espalda del colegio, y a veces ha estado la huaca sucia, ¿no? Porque acá en Lima pasa, al menos en Lima, ha habido de esos casos donde lo han convertido en basural. Y la escuela nada, o sea, no solo la escuela, sino la comunidad
inactivas, sin hacer nada. Pero hemos visto casos también donde ha habido escuelas que a raíz de eso se han hecho turnos, han ido los jóvenes a hacer la limpieza, han promovido la participación de otros vecinos, ¿no? Y le han dado un poco más de mantenimiento, ¿no? Porque se sentían como, de alguna manera, dolidos, ¿no? Al ver que este espacio que forma parte del patrimonio y de su cultura, ¿no? Estaba siendo descuidado. Bueno, entonces, ¿qué queremos de estos chicos, no? Queremos que estén informados, que sean ciudadanos informados, que se desarrollen como personas, que protejan su ambiente, que aprovechen, que también tengan un aprovechamiento sostenible del ambiente, que se comprometan, que participen de manera crítica, ¿no? En los asuntos públicos, y sobre todo que protejan pues ese escenario donde ellos conviven, ¿no? Y que sean responsables y también sujetos activos, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían entonces las orientaciones para desarrollar las competencias? Bueno, lo que se busca entonces es desarrollar las competencias de los estudiantes en experiencias que se den dentro y fuera del aula, ¿no? Y en este caso podríamos decir, si estamos trabajando de manera a distancia, las sesiones las tenemos listas ya en el Aprendo en Casa, y he revisado, ¿no? Tienen justamente te van indicando ya las pautas, las estrategias a seguir para lograr el propósito de cada sesión. No estoy muy segura si en algunas mencionen el hogar. Lo que sí he visto es de que dicen conversa con los miembros de tu familia, ¿no? Creo que en eso deberíamos insistir, ¿no? Si antes, por ejemplo, el estudiante dentro del colegio tenía un espacio para que haga su periódico mural y, por decir, presentaba, ¿no? En el patio, o lo presentaba en la fachada del aula, de alguna forma para promover, ¿no? ¿Recuerdan? Para promover nuestros derechos, para hacer un alto, por decir, al tema del feminicidio, ¿no? O hacer llamados de exhortación para que los estudiantes no caigan en actos de corrupción, porque la corrupción también se da en todos los lugares, ¿no? O sea, se da en la escuela, se da también en la calle, ¿no? O a veces en el ámbito familiar también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, esos pequeños actos, ¿a qué le llamo yo un pequeño acto de corrupción? Cuando, por ejemplo, un compañero te dice, ¿sabes qué? Preséntale la tarea y yo te pago 10 soles, te doy 5 soles. Eso ya es corrupción, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Donde no se está viendo conductas honestas, y solo por salvar la situación, porque dicen que eso le favorece y no se dan cuenta del impacto que eso tiene, que estás atentando contra las normas y en este sentido no tienes un comportamiento ético, entonces todo eso, ¿dónde se tiene que volcar? Considero yo que sería en el aula. Yo la verdad ya he dejado el colegio hace muchos años, he sido maestra de sociales y he trabajado como 15 años, pero si a mí me tocara hacer eso, yo haría eso. El reto que le daría a mi estudiante sería, ahora en casa, por favor, bueno, si es que tiene la posibilidad de que se grabe, ¿no? Que se grabe cómo hace esa exhortación, ese llamado, esa conversación que tiene con su papá, su mamá, sus hermanos, ¿no? Con los que vivan en la casa, ¿no? Que cómo lo van aplicando, ¿no? Porque para mí eso sería mucho más rico, más vivencial, ¿no? O que haya un intento, ¿no? De querer exhortar a los demás para que haya un cambio, ¿no? O también puede ser haciendo uso de las redes sociales mismas, ¿no es cierto? ¿Por qué no a lo mejor algún afiche, a lo mejor alguna grabación, un podcast, ¿no? Donde haga un llamado, y sería genial que eso se pueda transmitir incluso en la radio de la comunidad, ¿no? Entonces, o también hacer una especie de radio, ¿no? Con las voces de los estudiantes, ¿no? Fíjense, eso lo estoy pensando en este momento, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer, pero fíjense, el reto es experiencias, bueno, dentro y fuera del aula. En este momento tendría que ser experiencias en la casa, experiencias que tengan impacto en la comunidad, o ver cómo nos ideamos de manera que esa voz de los muchachos llegue, como les decía,
a la comunidad. Y pienso en este momento que podría ser ese un medio, ¿no? El tema de la radio local. Podría ser también, si es que el colegio tiene alguna página en Facebook, ¿no? Podría ser también una forma, ¿no? Bueno, ya ustedes, maestros, que yo sé que son también creativos, ya pueden sacar. Y no solo ustedes, sino pueden incluso tener una reunión con sus jóvenes, con los estudiantes y recoger las voces de ellos, saber qué proponen, ¿ya? Bueno, entonces, y se da en un escenario de permanente trabajo colaborativo. Esto sí es importante. Trabajo colaborativo con todos los agentes educativos. Y aquí viene un reto para ustedes, queridos colegas. ¿Por qué les digo eso? Porque miren, si queremos trabajo colaborativo entre los estudiantes, ¿no? ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿No tendríamos que empezar por el trabajo colaborativo de los maestros? Porque uno educa con el ejemplo. Entonces, si quiero que mi estudiante aprenda a hacer trabajo colaborativo, a pesar que estamos ahorita en una situación en la que no nos podemos contactar físicamente, pero a lo mejor por el grupo de WhatsApp, o a lo mejor los que tienen posibilidad de hacerlo a través del Zoom, como este, o de Skype, o de cualquier otro medio, porque se puede uno ver la forma, ¿no? Para hacer un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo ya empieza con 2 personas. Si tenemos 3 o 4, genial, ¿no? Y si conseguimos de todo el salón, mejor. Pero eso mismo tiene que verse a los maestros, ¿no? Por eso dice con todos los agentes educativos, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, que los docentes, dice, desarrollen a nivel personal las competencias y capacidades propuestas para los estudiantes. Ese es el primer reto que tenemos, queridos maestros. Revisemos el currículo nacional, revisemos las competencias, revisemos los estándares de cada una de las competencias de todos los ciclos y a dónde debemos apuntar. Se supone que todos nosotros debemos haber llegado al nivel 7 o no, es más, al destacado, ¿no? Más allá del nivel 7, ¿no? Entonces, tenemos que aplicarlo primero a nosotros. Vemos así maestros, por ejemplo, en la imagen, que están en círculo, están dialogando, ¿no? Esto es lo que tenemos que lograr con los maestros. Podemos empezar con los maestros del área, los maestros de secundaria y los maestros de toda la escuela, ¿no? Entonces, como les decía, los docentes deberán ser conscientes de que están educando a través de sus acciones y palabras, haciendo visible el currículum oculto, ¿no? Ese currículum oculto del cual de tanto hemos hablado, ¿no? Muchas veces esas conversaciones que se tenían en el pasillo, ¿recuerdan? En el pasillo, en el kiosco, ¿no? O esas conversaciones que salían a lo mejor cuando nos íbamos de paseo con los chicos, dentro de la clase, probablemente a ustedes les ha pasado, o sea, dentro de la clase, a lo mejor algunos estudiantes un poco tímidos, no participaban mucho, pero de repente en los juegos deportivos escolares, o a lo mejor en un paseo, ese alumno tímido, callado, comenzaba a hablar, a participar, y uno maestro dice, pero qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo cambia? Y ahí es donde conoces más al estudiante también, ¿no? Entonces, lo mismo se da en el caso de los maestros, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas prácticas que ahorita se vienen dando entre los docentes? No estamos físicamente en la escuela, pero también hay un currículum oculto por ahí. Entonces habría que ir reflexionando sobre eso, ¿no? Algo que también es importante para poder desarrollar las competencias de la ciudad de PCC es justamente generar en la escuela un clima institucional que promueva una dinámica de trabajo colaborativo, ¿no? Con espacios para la creatividad, o permitir las opiniones críticas, ¿no? Y la manifestación saludable de las emociones, sentimientos, la expresión de espontaneidad y la alegría. ¿Qué es lo que buscamos con los estudiantes cuando van a la escuela? Solamente que desarrollen, bueno, los aprendizajes, las competencias. Bueno, las competencias en general ya llevan de por sí, pero me parece que es importante decirlo. ¿Qué queremos en los estudiantes? Que sean felices, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere ver a su estudiante en la escuela o aprendiendo, ¿no? Bueno, ahora en este contexto, feliz. Que se sienta feliz de aprender algo nuevo, que se sienta feliz de ir desarrollando sus competencias, ¿no? Entonces, esa felicidad también, maestros, tenemos que transmitirla, ¿no?
Entonces, ¿cómo motivas, cómo inyectas a tus estudiantes si tú no le transmites ese ánimo, esta felicidad que sientes al enseñar a tu estudiante o al guiarlo, ¿no? Al acompañarlo, ¿no? Eso también es algo que se tiene que ir contagiando, ¿no? Entonces, ahora la pregunta, miren, como todo lo tenemos que llevar al plano virtual, ¿no? O sea, esto que está aquí, ustedes pueden estar pensando, ¿y ahora cómo hacemos esto en la modalidad de distancia? Entonces, ¿cómo yo veo el clima institucional? A ver, ¿cómo podría ir viendo el clima institucional? Para poder ver el clima institucional, yo creo que el estudiante ahorita debe estar comunicándose con su maestro, ¿sí o no? Eso sí, de hecho. Y con el director, ¿se estará comunicando? O sea, ese también es el otro reto, que la escuela no deje toda la carga a que el docente está bien, se comunica con el estudiante, pero como estamos desarrollando competencias en general, la escuela de alguna manera tiene que hacerse sentir presente, o sea, ese director, directora, esos coordinadores tienen que hacerse sentir en la escuela, hacia los estudiantes y los padres de familia. ¿A qué me refiero? Que podría ser justo en el tema del aniversario del colegio, ¿no? A lo mejor se han reunido de alguna forma, han tenido algún contacto, ha llegado un video, un mensaje del director, a través de sus docentes ha llegado a todos los estudiantes, ¿no? O sea, donde la preocupación no solamente es del maestro, sino también a lo mejor del directivo, ¿no? Que está preocupado y que le desea lo mejor a sus estudiantes de secundaria, a las familias, ¿no? A eso me refería, ¿no? Entonces, de alguna manera también el estudiante tiene que sentirse, ¿no? Que, que a pesar que no está dentro de la escuela físicamente, pero siente, ¿no? Tengo mi profesor tal, que está siempre pendiente de mí, ¿no? De mis avances, pero también tengo a mi directivo, ¿no? Que está pendiente de todos los estudiantes, porque un docente, yo siempre pensaba así, ¿no? Yo también he sido directora, ¿no? He estado dos años, ¿no? En el cargo y yo decía, una maestra puede decir que yo tengo, bueno, en secundaria, ¿no? Puedo decir, tengo 4 salones, 4 por 4, 16, tengo 160 estudiantes, pero la escuela tiene a lo mejor 1.300 alumnos o estudiantes. Entonces, yo como directora, yo decía, yo tengo 950 estudiantes y me siento responsable por cada uno de ellos. Y cuando regresaban a su casa, y iban a su casa y llegaban sanos y salvos, me sentí recién tranquila, ¿no? O sea, 950 y tantas vidas, ¿no? De la cual cobraban gran importancia para mí, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Tratar de no perder eso, ¿no? Y por otro lado, también para que se puedan desarrollar estas competencias de DPCC, que necesitamos justamente que las autoridades, ¿no? educativas también sean personas sensibles y también comprometidas con esta visión de escuela amigable que prioriza a la persona, ¿no? Sobre todo, lo primero es la persona, ¿no? Con sus emociones, con sus afectos, con la necesidad de sentirse escuchado probablemente, ¿no? Tenemos que estar siempre pensando en los jóvenes. Y yo sé que ahorita probablemente muchos de ustedes estén pensando también que estamos pasando por una etapa, y lo conversaba con directores de la parte norte del Perú, me comentaban y me decían que actualmente hay estudiantes que ya como que se han cansado, me dicen, profesoras, se han cansado, ya los chicos ya no están participando, no están mandando sus evidencias, al comienzo mandaban, pero ahora ya no. Eh, Otros me dicen, profesora, me dicen, mis estudiantes, estoy hablando de directores, ¿ah? Mis estudiantes en este momento, hay un grupo de chicos de secundaria que ya no están viniendo porque se han ido a trabajar, ¿no? Tienen que irse a la chacra, se han ido con los papás, tienen que ayudarle no sé si es en el sembrío, en la cosecha, pero ya no pueden, no están, ya se han ausentado, y se ausentan, me dice, por 3 semanas, un mes.
Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Y habría que ir pensando en de qué otro mecanismo utilizar para que tampoco no se queden atrás. Y probablemente, como él me decía, ¿no? Como ellos me decían, han estado siguiendo el CAS por la radio algunos, o si no con sus cuadernos de trabajo, ¿no? Bien, ahora el ejercicio de la ciudadanía entonces se logra a través de experiencias reales y significativas, ¿sí? Justamente, probablemente, no sé si ustedes ya han escuchado, creo que con Marco también ayer o antes de ayer han estado viendo el tema de cuáles son las características que debe tener una experiencia de aprendizaje. Y bueno, y Ravela nos habla de las tareas auténticas, ¿no? Entonces, definitivamente, mientras más real y significativo sea, eso va a quedar calado en el estudiante, ¿ya? Y tenemos mucho, nosotros, asuntos públicos, el tema de la violencia familiar, la discriminación, el pandillaje, la contaminación en la escuela, el incumplimiento de las normas, la vulneración de derechos, etcétera. Hay bastante, en ese aspecto tenemos muchos temas por abordar, muchos asuntos públicos por tratar, ¿no? El logro de los aprendizajes, entonces, se relaciona con el área de desarrollo personal y ciudadanía, exige entonces la vinculación de las competencias que la conforman. Aquí en este aspecto, varias áreas yo creo que se ven involucradas, o sea, no debemos dejarlo solamente al área de desarrollo personal y ciudadanía, ¿no? Tenemos que relacionarlo de todas maneras con otras áreas, ¿no? Y vincularlo con otras competencias. Y aquí era como una imagen que nos puede dar a conocer eso, ¿no? O sea, podemos nosotros vincularlo, por ejemplo, con las competencias de arte, con las competencias de educación física, ¿no? En la medida que expresemos a través de dibujos, a través de pinturas, a través de nuestras habilidades a través de nuestras habilidades histriónicas, ¿no? De la actuación, por ejemplo, también, ¿no? Cuando queremos hacer algún llamado de reflexión, ¿no? Si queremos comunicar algo también a través de gestos, a través de nuestra palabra, necesitamos también del apoyo del área de comunicación. Entonces, todas las áreas, en lo posible, han de estar acá vinculadas. Bueno, aquí sí me gustaría, pasar rápidamente ya el tema de las competencias, ¿no? O sea, con sus capacidades, porque esto ustedes ya lo van a revisar con calma, ¿no? En el currículo nacional, ¿no? Dentro de las competencias que están relacionadas con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, tenemos pues justamente la competencia de construir su identidad, ¿no? Y esta competencia pues tiene 4 capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera plena y responsable. Aquí lo que nos interesa es que el maestro, en primer lugar, tiene que conocer bien cada una de las competencias con sus capacidades, ¿no? Para que luego, en un momento en el que tenga que socializar con los estudiantes, también puedan conversar al respecto, ¿no? O sea, que se comprenda bien qué es lo que buscamos con los estudiantes, ¿no? ¿Qué buscamos con el estudiante? Buscamos que se aprecie a sí mismo, que se reconozca, que sepa cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y obviamente que trabaje en ellas, ¿no? O sea, que trabaje potencializando sus fortalezas y que trabaje cada vez mejorando el aspecto de las debilidades que tenga, ¿no es cierto? Tiene que mejorar. Y que aprenda también a reconocer sus emociones, ¿no? Vayamos ahorita como pensando, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad justamente de desarrollar nuestras propias sesiones, ¿no? Con ellos de manera así virtual, ¿no? Y bueno, y las sesiones también que están en Aprendo en Casa apuntan hacia eso, ¿no? Cómo yo le enseño a mi estudiante o cómo le oriento a mi estudiante para que aprenda a reconocer sus emociones. Cómo le ayudo para que aprenda a autorregularse. Podríamos ir pensando a lo mejor en alguna estrategia que lo mueva para que el chico a lo mejor pierda los papeles, pero no los pierde porque sabe regular sus emociones, ¿no? O sea, le podríamos poner en una situación de conflicto adrede
para ver cómo reacciona, ¿no? También podría ser un ejercicio, ¿no? Puede sonar un poco cruel, pero se puede hacer algo, ¿no? Para ver cómo hace, cómo pone a prueba. O simplemente que nos comente, ¿no? En este momento que estamos en este contexto, miren, que no tenga, que te falle la conectividad, que no tengas el celular en el momento para poder mandar la tarea a tu profesor, tu evidencia al profesor. Entonces, o el mismo tema de que tienes un familiar delicado, que está enfermo, pues eso les ha pasado a muchos también. Que comenten los chicos cómo ha sido esa experiencia, cómo han regulado esa emoción, cómo han podido de alguna manera poder trabajar y hacer sus actividades del colegio en ese contexto tan adverso, ¿no? Reflexionar y argumentar éticamente, y aquí podemos trabajar mucho con los temas de los dilemas morales, ¿no? Situaciones de la vida en la que no se han visto sus valores en conflicto y no sabían a cuál de ellos obedecer, ¿no? El hecho de vivir la sexualidad de manera plena y responsable también, ¿no? Bien. En esta competencia, todas las dos competencias, pues se pueden visualizar, se pueden trabajar a través de descriptores y lo encontramos en los estándares, ¿no? O sea, los estándares vienen a ser unas descripciones de las capacidades que están movilizadas dentro de la competencia, ¿no? Y estas esperan alcanzar justamente en determinados ciclos, ¿no? En este caso voy a tomar solamente como ejemplo esta que correspondería para los estudiantes de primero y segundo grado, ¿no? Primero y segundo. Entonces, el nivel 6. Por ejemplo, en este caso tenemos si ustedes están observando aquí que está con colores distintos, ¿no? Negro, rojo, verde y guinda, es porque dentro de este estándar correspondiente al nivel 6 están movilizándose las capacidades correspondientes a este estándar, perdón, a esta competencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales, culturales y sociales y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos, ¿ya? Y luego viene, selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para regular las emociones y comportamiento y comprende las razones de los comportamientos propios y de los otros, ¿no? Entonces, fíjense, la primera parte del estándar está vinculado justamente a la capacidad de la construcción de la identidad, y la segunda ya tiene que ver con el tema de la autorregulación de las emociones. Luego nos dice que argumenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos, ¿no? Aquí ya está vinculado con la capacidad de reflexión éticamente y se relaciona con igualdad y equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos, demuestra respeto y cuidado por el otro en sus relaciones afectivas y propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que afectan su integridad en relación a la salud sexual y reproductiva. Esto ya tiene que ver con la capacidad de la sexualidad, ¿no? Aquí viene el estándar correspondiente al nivel 4, 3, 2, 1. O sea, la idea es esa, ¿no? Que tenemos que revisar el estándar correspondiente, volver a mirar cuáles son las capacidades que están movilizándose dentro del estándar. ¿Por qué? Porque recuerden que el estándar va a ser el referente también para la evaluación, ¿no? Y la otra competencia de DPC-6 es la competencia 16, convive y participa democráticamente. Esta competencia tiene cinco capacidades. Y bueno, pues, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se busca? Se busca que el estudiante aprenda a interactuar con las demás personas, que construya normas, que también asuma acuerdos y los respete, que sepa manejar los conflictos,
que sepa deliberar sobre asuntos públicos y que participe en acciones que promuevan el bienestar común, ¿no? Entonces, de igual manera, estas 5 capacidades se encuentran también dentro de la descripción del estándar, ¿no es cierto? Y como ya les dije, nos vamos al ciclo 6 y vemos el nivel 6 justamente. De igual manera, ¿no? Tenemos aquí el convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos movilizar si queremos que se cumpla con este estándar, obviamente queremos que se cumpla, entonces, ¿dónde vamos a poder evidenciar eso? Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás. Por eso les decía, el primer círculo inmediato es la familia. Son los padres, son los hermanos, o cuando sale y va a hacer la compra, ¿no? Va a la tienda, porque más no salen los chicos, ¿no? Los adolescentes ahorita están más tiempo en casa, o si salen, salen a hacer compras, no sé, no creo que estén saliendo a jugar, o haciendo actividades con otros compañeros, ¿no? Porque está prohibido eso, ¿no? Por eso, ¿dónde se ve en ese escenario? ¿Dónde también podríamos ver si es que este estudiante está desarrollando sus clases por una plataforma como la que estamos ahorita utilizando, o a lo mejor por el WhatsApp, tiene un grupo de WhatsApp con su maestra, y habría que ver ahí cómo se está comportando el estudiante, cómo se comunica con sus compañeros, ¿no? Habría que estar atentos a eso. Después también dice, construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela. Bueno, en este escenario en el que nos encontramos, ¿dónde tiene que construir y evaluar las normas? Es en el hogar. También, si está participando en una sesión Zoom o está participando en una sesión del grupo de WhatsApp, me imagino que en el grupo de WhatsApp el profesor también, junto con la participación de los adolescentes, habrán formado sus normas, ¿no? Para el grupo de WhatsApp, ¿para qué se está utilizando ese grupo? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Qué se permite enviar y qué no se permite enviar? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el escenario. Ejerce el rol mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo, en el manejo de conflictos. O sea, aquí estamos buscando, fíjense que qué alto es lo que nos pide el estándar. O sea, no queremos que venga un adulto a solucionar el problema. No. O cuando estábamos en la escuela, no queremos que venga el director o el profesor a solucionar un problema que se ha dado entre mis compañeros. No. Lo que estamos buscando es que él mismo, o sea, que el adolescente mismo, haga de mediador. O sea, si ve algún conflicto en sus compañeros, él tiene que en ese momento actuar, conversar con los dos compañeros y a través del diálogo, ¿no? Y la negociación como mecanismos, promover a que ese conflicto que se ha dado, ¿no? Entre ellos se desvanezca y se solucione, ¿no? Pero después de haber dialogado y negociado. O sea, no busca la ayuda de alguien. Y para lograr esa autonomía del estudiante como mediador, pues sabemos muy bien que no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué más buscamos, no? Que proponga y planifique y ejecute acciones de manera cooperativa, dice, dirigidas a promover el bien común. Propone y planifica, ¿no? Y ejecuta acciones. Entonces, cuando dice propone, también pues no es que el profesor le ha dicho tienes que proponer, o sea, se supone que sale de él, ¿no? El mismo estudiante ya con autonomía se da cuenta que hay algo que no está funcionando y que tenemos que hacer algo para poder defender los derechos de las personas o del entorno de las personas con las que me relaciono o de las personas en general, de los ciudadanos peruanos. Vemos que se está incrementando, ¿no? El tema a lo mejor de la delincuencia, se incrementa el tema de los estudiantes que no sabemos qué tipo de interacciones estarán dando, ¿no? A través de la manera virtual con jóvenes, no solamente de su entorno, a lo mejor con jóvenes de otras ciudades y de otros países, y no sabemos qué tipo de prácticas también estarán teniendo, ¿no? Entonces, ellos son los primeros en darse cuenta qué es bueno y qué es malo. Entonces, si hay alguna práctica que se está desarrollando inadecuada, pues también son los llamados a poder llamar a un colectivo y decir tenemos que hacer algo, ¿no? Porque estas cosas nos están afectando a
a otros adolescentes como nosotros, y por ende también afecta a la sociedad, ¿no? Y el tema de la deliberación sobre asuntos públicos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es conocer bien el estándar, pero no solamente que lo conozcamos bien nosotros, sino también que lo conozcan obviamente los estudiantes, los adolescentes. Bueno, en esta imagen lo que les estoy proyectando tiene que ver ya básicamente con los desempeños, ¿no? Que también están inmersos, ¿no? Y esto también lo encontramos en la programación, ¿no? En la programación encontramos curricular, encontramos los desempeños, si se dan cuenta, ¿no? Fíjense los colores también, ¿no? El estándar, hace un momento les he socializado con ustedes, el estándar moviliza las capacidades, ¿no? Con el estándar estamos apuntando al logro de la competencia. En este caso, por ejemplo, construye su identidad. Acá también estoy colocando ya las capacidades que están inmersas, ¿no? Se valora a sí mismo, trae sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral, responsable, etc. De acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Entonces, tenemos ya aquí las capacidades, y fíjense lo que está acá abajo, son los desempeños. Y si se dan cuenta de los colores, pueden reconocer entonces que los desempeños vienen a ser descripciones más específicas ¿de qué? Del logro, justamente, del estándar, ¿no es cierto? O sea, lo más específico del estándar lo tenemos acá, ¿no? Lo tenemos en los desempeños, ¿ya? Ahora, estos desempeños, colegas, los podemos precisar, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Porque de aquí, justamente, de estos desempeños, nosotros cogemos para poder armar nuestra unidad, ¿no es cierto? Para armar nuestra unidad ya tenemos que saber qué desempeños voy a utilizar. Y en este caso, de la modalidad virtual, he revisado las sesiones también del Aprende en Casa, y los desempeños también han sido considerados, porque de acuerdo a esos desempeños es que justamente se han propuesto las actividades, ¿ya? Y aquí tenemos lo mismo, pero para la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Igual, ¿no? De igual manera tenemos su estándar, tenemos sus capacidades, tenemos sus desempeños, ¿ya? Y ya está sencillo para que rápidamente vinculemos y nos damos cuenta que hay una relación entre todos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para ustedes, no? Porque estamos hablando en el contexto de la modalidad a distancia. Bueno, pues lo primero que tiene que ser un profesor de DPCC, después de haber revisado bien el currículum y saberse bien las competencias, capacidades, desempeños, todo eso, pues definitivamente me imagino que eso es lo que todos ustedes han hecho, y es pues justamente revisar la plataforma del Aprendo en Casa, ¿no? En la plataforma del Aprendo en Casa, como ustedes verán, encontramos ahí las sesiones para la semana correspondiente, ¿no? En primaria, inicial, secundaria. Pero también encontramos otro aspecto que dice aquí, encuentra las orientaciones, ¿no? Por acá abajo. Entonces, encuentra las orientaciones, está dirigido al docente, y ahí también te dan a conocer con detalle cuáles son las competencias y las capacidades, en algunos casos, que se están trabajando con las sesiones de la semana 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, definitivamente había que hacer clic en secundaria y ver las sesiones correspondientes a la semana, ¿no? Y luego hacer clic en encuentra orientaciones, porque esto va dirigido al docente, ¿ya? Y sí me parece importante que el estudiante tiene que saber eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo les presento acá, no? Como les dije, mi sugerencia sería de que sería importante, ahora que ya estamos justamente terminando ya prácticamente ya estamos casi terminando el año, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, y si es así sería genial, ¿no? Hacer una revisión de todo lo que se ha hecho en el año, ¿no? Es decir, mirar desde la primera sesión, ya de la semana 1, semana 2, ¿no? ¿Cuáles han sido las competencias que se trabajaron en esas sesiones, ¿no?
cuáles fueron las actividades, las evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso se podría hacer un recuento ahorita, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que yo me di cuenta, ¿no? Era de que, por ejemplo, la semana 1, estoy hablando de segundo de secundaria, ¿ya? En la semana 1, el título de esa sesión fue Educando nuestras emociones. Pero esa sesión de Educando nuestras emociones se desarrolló en dos partes, una que se hizo el lunes y otra que se hizo el día viernes, ¿no? Y justo la que se hizo el día lunes se tituló Análisis y reflexión sobre las emociones. Entonces ya desde el nombre, análisis y reflexión sobre lo que dice sobre las emociones, ya me dice algo, ¿sí o no? Ya me está indicando por este nombre que por ahí va la evidencia, ¿no? Por ahí va la evidencia que el estudiante me tiene que presentar. O sea, por ahí va, por ahí va la meta, ¿no es cierto? Y cuando me dice planteamiento de propuestas para regular las emociones en periodo de la emergencia sanitaria también, ¿no? Ahí también ya me está dando una pista, ¿no? Es el título de la actividad y por ahí también tiene que ir la evidencia, ¿no? Entonces lo que hice después fue justamente, busqué, ¿no? En Aprendo en Casa, busqué cuáles eran las preguntas que se habían formulado para esa semana. Y justo pues tenía relación, ¿no? Miren, la evidencia. ¿Qué emociones estamos experimentando en este tiempo de emergencia sanitaria? ¿Qué emociones has tenido en este tiempo de emergencia sanitaria y cómo las has regulado? ¿Qué actividades, acciones en familia, individualmente podemos realizar para regular estas emociones? Redactar respuestas y reflexionar. Si se dan cuenta, las tres preguntas están vinculadas justamente con los títulos, ¿no? De estas actividades que se dejaron para esta primera semana. Y esa semana se llamó pues Educando nuestras emociones. Luego, en la segunda semana, el título fue Inteligencia emocional y la autorregulación de las emociones. Fíjense que también guarda relación. Entonces, en ambos casos se trabajó la competencia, construye su identidad, ¿ya? En las actividades, analizamos y reflexionamos sobre inteligencia emocional y la autorregulación de las emociones. Esa fue para el día lunes. Y para el día viernes argumentamos acerca de la importancia de autorregular nuestras emociones. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo logras un mejor manejo de tus reacciones emocionales? ¿Es posible mejorar tu inteligencia emocional? ¿De qué manera? Si se dan cuenta, estimados colegas, la sesión de la semana 1 y 2 pertenece a una sola pertenece a una sola experiencia, ¿no? En este caso de aprendizaje, ¿no? O sea, estas dos, eso es lo que he notado. Cada dos sesiones están correspondiendo a una gran experiencia de aprendizaje. Y ustedes han de recordar también que en una experiencia se parte de una situación retadora, problemática, una situación significativa para los estudiantes, y esta se va desarrollando a través de diferentes actividades hasta que estén vinculadas con casos reales, ¿no? Significativos para el estudiante, y bueno, pues se cierra con una gran evidencia, ¿no? Y en este caso, lo que he podido observar es que estas dos están muy vinculadas y corresponden a una gran experiencia en ese caso de aprendizaje. Pero bueno, lo que nos interesa en sí a nosotros ahorita es manejar bien, conocer bien a dónde apuntamos, porque si nosotros no tenemos claro eso, no vamos a poder comunicar al estudiante, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, imaginemos que nos toca desarrollar esta clase, ¿no? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo y estamos en la primera semana, justo en la primera semana cuando empezaron las clases, ¿no? Como maestros, ¿qué teníamos que hacer? Pues revisar la sesión 1 de DPCC, segundo grado. Ya tenemos el título de la semana 1, Educando nuestras emociones. Ya nos están indicando que esta gran sesión se va a desarrollar en dos partes, que la vamos a hacer el día lunes y el día viernes. Ya el título ya me tiene que ir indicando algo, o sea, las dos actividades ya me tienen que indicar algo, ¿no? O sea, que hacia eso tengo que apuntar que hagan mis estudiantes. Y obviamente tengo que revisar el propósito, ¿no? Y en el propósito, pues acá dice, ¿no? Acuérdense el comienzo de clases, ¿no? Nos hemos preguntado qué son las emociones y cómo se pueden regular durante las diversas situaciones que se nos presentan. Hoy vamos a analizar y reflexionar acerca de las emociones
y la importancia de regularlas en esta situación de emergencia sanitaria y en otros contextos, ¿no? O sea, ya de aquí dice la palabra analizar y reflexionar. Y si se dan cuenta, está vinculado con el título justo de la actividad, análisis y reflexión sobre las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué más tengo que revisar? Tengo que revisar también, pues, ¿qué le piden aquí al estudiante, ¿no? Entonces, al revisar, ¿de qué me doy cuenta? De que primero le presentan una mirada al contexto, ¿no? Es como que cuando te presentan la situación problemática, ¿no? Esto está pasando en el Perú, ¿no? Estamos actualmente trabajando juntos para afrontar el COVID, esta situación es compleja, está generando diferentes reacciones en las personas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que mirar el contexto y recojo saberes previos. Entonces, yo como docente tengo que tener esta claridad para que luego cuando yo hable con el estudiante le diga, cuando leas el texto, por favor, enfócate en tal aspecto, ¿no? O a lo mejor le puedo hacer en mi llamada telefónica preguntas también para saber si se ha dado cuenta que lo que primero que se presenta en el texto es una mirada al contexto y un recojo de sus saberes previos. O sea, tenemos que ayudar a que el estudiante se dé cuenta de que en las lecturas siempre hay un primer momento en el que se pide que se recoja de sus saberes previos, ¿no? Y que sepa, y que sea, eso es la metacognición también, pues, ¿no? Ayudar al estudiante a que sea consciente de cómo está aprendiendo. Porque aquí, colegas, ahora, antes estábamos nosotros, al lado del estudiante, Miss, profesor, una pregunta. Tú te acercabas y le explicabas, pero ahora no es así. O sea, él está haciendo eso en la casa y tú no estás en ese momento para ayudarlo, ¿no? Y puede hasta que tenga vergüenza de llamarte por teléfono y preguntarte por cada una de esas cosas, ¿no? Porque esas son actividades que está haciendo el estudiante, ¿para qué? Para lograr el propósito, ¿no? De la sesión. Hay otro momento. El otro momento dice lectura del texto de DPCC. Luego le piden ahí, dice, aquí nos detenemos un momento para preguntarnos, ¿no? Nos hemos percatado de cómo las personas están reaccionando ante esta situación, etcétera, etcétera. ¿Qué son las emociones? Ya, mira. Ahora te invitamos a leer y resolver las siguientes páginas del texto de desarrollo personal y ciudadanía y cívica, ¿no? Que está disponible en recursos de la web. O sea, hasta eso no es que lo tiene a la mano, no. El chico luego tiene que ir a buscar, por eso es que algunos maestros, mire, y tienen 3 páginas. Yo le tomo foto aquí a las 3 páginas de los recursos que están en el libro que se le dio al estudiante. Por eso, algunos maestros, ¿qué hacen? Le están tomando la foto y le están dando listo al estudiante estas fotos de acá, ¿no? O algunos se lo están parafraseando de otra manera, le están entregando. Pero he visto docentes que están viendo la forma de llegar más a sus estudiantes, ¿no? Bueno, ay, me pasé. Ya, y luego hay que darse cuenta que también hay otra actividad más, resolución de actividades propuestas en el texto de DPCC. Entonces, fíjese, en esta hojita hay 3 actividades que el chico tiene que hacer. Y el estudiante tiene que ser consciente de que tiene que hacer una por una para que pueda llegar a la meta. Porque si deja una de hacer, o la obvia, no vamos a lograr el propósito deseado, ¿ya? Eso es muy importante. Y luego, recién viene el reto o evidencia de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, recién, ¿y dónde viene? En este momento donde le dice, tú mismo eres, ¿no? Ahora es el momento de que te acerques a los miembros de tu familia, fíjense, ¿eh? Y conversen sobre estas preguntas. Mi pregunta es, ¿se habrá acercado a hablar con los miembros de su familia o a lo mejor él solito llenó y cumplió? Si no se acercó a hablar con los miembros de su familia, no se está cumpliendo la competencia, pues. Yo diría sí, no se está cumpliendo. Tiene que interactuar con otras personas, en este caso con los miembros de su familia. Y si no es con los miembros de su familia, bueno, pues si ha tenido esa dificultad, tendrá que ser consciente que no lo ha podido hacer y que tiene que trabajar en eso, ¿no? Y conversar sobre estas preguntas. ¿Qué emociones estamos experimentando en este tiempo de emergencia sanitaria? ¿Qué emociones has tenido en este tiempo de emergencia sanitaria? ¿Qué actividades o acciones? Etcétera, etcétera. Escribe en una hoja de papel tus respuestas. Pégalas en un lugar visible. Fíjate, ¿eh? Tiene que pegarlas, como cuando estábamos en el colegio y lo pegaba en el periódico mural, ¿no? En fin. Para que tú y tu familia, miren, ¿eh? Puedan reflexionar. O sea, nos piden reflexionar.
sobre el tema y practicar las actividades, acciones que registraste. O sea, es bastante alto, o sea, pero no es, será un poco difícil, pero no imposible. Entonces hay que motivar a los chicos, ¿no? Y bueno, y esta es la parte 2, la del día 5, ¿no? Sí, la del día 5. O sea, fíjense que allí también es una continuación de la primera sesión. Por eso ya no le he puesto el título, nada ya. ¿Por qué? Porque es la continuación. Y ahí hay actividades. Responde a preguntas de la institución. Responde a preguntas haciendo uso de su creatividad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿recuerdas que en la actividad anterior analizaste y reflexionaste sobre las emociones? Ya, esa I se refiere a la inteligencia emocional, ¿no? Responde a preguntas de la inteligencia emocional haciendo uso de su creatividad. ¿Tenemos un manejo inteligente de las emociones? ¿Qué significa para nosotros la inteligencia emocional? Y luego dice, tu creatividad no tiene límites, tus formas de responder tampoco. Haz uso de dibujos, fíjense, dibujos, esquemas, infografías, emplea recortes o graba un audio. Ahora, este es el otro reto, ¿no? El otro reto es, ¿el chico sabrá hacer una infografía? Porque si no sabe hacer una infografía y las sesiones de Aprendo en Casa no me dice cómo hacer una infografía, pues tendremos que darle ese andamio, ¿no? Tendremos que darle ese andamio, ese soporte, esa ayuda al estudiante, a lo mejor hacer una pequeña explicación de qué es una infografía o un modelito, un ejemplo, para que el estudiante sepa, ¿no? Lee el texto de DPCC y responde haciendo uso de su creatividad, ¿no? Luego dice, desafío para seguir aprendiendo, ¿no? Busca atentamente las siguientes páginas del texto de DPCC, bueno, ¿qué necesito saber, hacer y sentir para manejar mis emociones de manera inteligente? Página 38, ficha 3, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, y acá viene la evidencia de aprendizaje, ¿no? O sea, la principal de esta sesión, ¿no? De esta parte, ¿no? Aquí tiene que ver con escribe una hoja porque es importante detenernos, por eso lo he subrayado. Escribe en una hoja porque es importante detenernos y autorregular nuestras emociones. Dale un buen argumento a tu respuesta. Tiene que argumentar, ojo. Pero sobre todo, dice dale forma. Sé creativo con tu argumento. O sea, tiene que argumentar, tiene que sustentar una posición, tiene que citar a algún autor, tiene que tener una base ¿no? A la hora de que exprese su opinión, ¿no? Puede sustentar en función a lo que ha leído también, pues, ¿no? En el libro. Bien, entonces ya prácticamente conociendo todo eso, ya una vez que el maestro ha revisado la sesión, la conoce al detalle, ¿no? Tiene que identificar y comprender las competencias y capacidades involucradas en la evidencia de aprendizaje. Sí, pues. Aquí, como les dije, por ejemplo, puse título de la primera sesión y la segunda, o sea, de la primera y segunda semana, las he puesto como una ahí porque a mi modo de ver corresponde a una experiencia de aprendizaje, las dos, a una sola. Las capacidades son 4, pero yo he sombreado coloreado de rojo las que son más, en las que se hace más énfasis, ¿no? Por la lectura de las actividades podemos inferir de que son esas dos en las que más énfasis se hace. No, incluso creo que hasta esta, reflexiona y argumenta éticamente, porque eso también hay un momento en el que le piden al estudiante, ¿no? O sea, en realidad, esto yo creo que sí ya es cuestión de ir comunicando a los estudiantes que trabajamos todas, pero generalmente hacemos énfasis más en 1, 2 o 3, dependiendo de cada sesión, ¿no? Y bueno, aquí las evidencias, ¿no? Eso es importante también, identificar cuál es la evidencia principal, ¿no? O sea, si bien es cierto, en la plataforma de Aprende en Casa se ve evidencias de aprendizaje, y aquí están cada una de ellas, pero hay una evidencia principal que es la que responde automáticamente al propósito, ¿no? Y aquí yo lo he puesto de color rojo, justamente, ¿ya? Bueno, y después también es importante identificar y contextualizar los desempeños, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque justamente los desempeños me van a servir como
como criterios, ¿no? Para poder hacer mi lista de cotejo, para hacer mi evaluación, ¿no? Si quiero darle una valoración a esa sesión de esa semana, para hacer la retroalimentación, tengo que conocer esto. Y es por eso que entonces lo que puse a continuación fue cuáles eran los desempeños. O sea, si está de rojo es porque ya están precisados, y lo que está de negrito es tal como lo he sacado de la programación curricular, ya. Entonces, como te dicen que lo puedes precisar, que lo puedes aumentar, incluso puedes crear, te dicen, ¿no? En el documento, que puedes crear, puedes contextualizar, adecuar. Entonces, aquí he creído conveniente de que estos desempeños serían los que de alguna se relacionan más justamente con las evidencias que se han pedido, ¿no? Como no me indica en la sesión, no dice específicamente cuáles son, sino dice simplemente son las capacidades y son los desempeños involucrados. Entonces, bueno, esta es una propuesta particular, ¿no? Que como le he planteado acá, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Identifica las emociones. Claro, eso es lo que quiero que logre el estudiante. Que plantee uso de estrategias individuales en familia para que se aprenda a autorregular frente a la emergencia sanitaria, justo. Que reflexione en familia acerca de las emociones, también. Que proponga estrategias de autorregulación. ¿Pero en qué tiempo? En este tiempo de emergencia sanitaria. Que explique la importancia de expresar y autorregular sus emociones. ¿En qué momento? Durante la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esto para mí es clave. ¿Por qué? Porque con estos desempeños que se convierten en criterios de evaluación me van a servir justamente para hacer la valoración de la evidencia. Mañana yo esto puedo hacer un poquito más de énfasis incluso, ¿no? Pero igual les quería mostrar, ¿no? Entonces, una forma podría ser una lista de cotejo, ¿no? Que yo armo. Entonces, imaginemos que ya recibí la evidencia de mi estudiante. Para yo darle la retro, tengo que fijarme en qué aspectos tiene debilidades el estudiante, ¿no? Para que mi retro también sea más efectiva. Entonces, supongamos que me da el trabajo y me doy cuenta que esto sí cumple, por acá no cumple, aquí sí, por acá no. Entonces, mi retro va a ir en función a los no que he identificado acá. Si veo que no me ha planteado el uso de estrategias individuales o en familia, entonces en función a eso yo le puedo hacer la retroalimentación para que mejore su producto, ¿no? O su evidencia, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí me parece, justo estoy con el tiempo, pero para dejar tiempo para las preguntas, si hay. Bueno, esto lo vamos a ver mañana también, el tema de los criterios, ¿no? De comunicar. Ah, ya, claro, si queremos desarrollar competencias en los estudiantes, sí o sí, tenemos que llegar a comunicar a los estudiantes cuáles son esas competencias, cuáles son esas capacidades, cuál es el estándar, cuáles son los criterios con los que voy a valorar sus evidencias. Eso de todas maneras, eso no es negociable, eso tenemos que indicar. Tenemos que aprender a desarrollar esa práctica, en todo caso, si no lo hemos venido haciendo, ¿no? Darles a conocer, que lo revisen, y bueno, pues en función a eso valorar el desempeño, ¿no? Valorar el desempeño, o sea, uso aquí esta lista esta matriz de valoración o lista de cotejo, como quiera yo llamarle, que me va a servir para valorar el desempeño que ha tenido el estudiante, qué ha podido lograr, qué no ha podido lograr, y también le va a ayudar para que si yo le doy esto con anticipación, él también se va a poder autoevaluar, ¿no? Entonces, cuando me mande su evidencia, ya me manda después de haber hecho esa evaluación previa, o sea, de haberse hecho la autoevaluación. Y bueno, y finalmente nuestro trabajo para desarrollar las competencias termina con la retro, pues, ¿no? Con una retroalimentación, donde yo le indico al estudiante sus logros o progresos, ¿no? En relación a los criterios, ¿no? Y en función a eso, yo como docente también, mejoro mi práctica, ¿no? Mi desempeño como docente, ¿no? Bien, gracias, eso sería todo. Más bien sus preguntas, ya las dejo, voy a dejar de compartir, o no sé. A ver si me indica la profesora Juana. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Colegas, tenemos los micrófonos abiertos para poder participar. Para esta metodología, como la anterior, tenemos la opción de levantar la mano para hacer las preguntas necesarias que veamos pertinentes, ¿no? Frente a lo que nos acaba de ilustrar, hemos hecho un recorrido
por lo que es nuestro enfoque y también nuestras competencias. De repente alguna duda que hemos podido ir encontrando en el camino dentro de estas ya 30 semanas de trabajo en el área, podríamos pedirle a la Magister Jacqueline para que nos pueda ilustrar algunas dudas. Pueden ustedes levantar la mano para participar, colegas, o aperturar el micro. También pueden escribir por el chat si no, de repente tienen alguna dificultad de aperturar el micro. Ah, dice compartir el PPT. Sí, ya yo lo puedo compartir, no hay problema. Ah, ya. Ustedes lo tienen, pues. Sí, 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 a terminar no ya tengo lo vamos a problema. reenviar. ¿Algún colega o está claro? Yo tenía una consulta, Magíster. Tal Sí, vez nos pueda ilustrar acerca a del ver. currículo oculto, ¿no? Que hizo mención de repente de algunas actividades que no están en forma concreta, ¿no? Y que nosotros también hacemos uso. Ujú. Sí, en realidad, normalmente el currículum oculto en la educación presencial es aquella que no figura justamente en la programación, en la planificación curricular, pero es algo que se vive en el colegio, ¿no? Es algo que tú lo vives en la hora de recreo, o sea, prácticas, por ejemplo, en este caso de comportamiento, de comunicación que se viven en la escuela, tanto entre docentes como entre docentes y estudiantes, o entre estudiantes, y son prácticas que no se tocan en las áreas, ¿no? Pero uno lo siente, uno lo vive y uno se da cuenta. Entonces, pueden ser positivas como también negativas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea una escuela a lo mejor donde hay mucha solidaridad, hay mucho trabajo en equipo, o hay mucha empatía por el otro y nunca se ha tocado ese tema, ¿no? Y es una fortaleza que tiene la escuela, ¿no? O a lo mejor también el tema de que los chicos son muy buenos para las artes, ¿no? Para el canto, para la música, para el baile, ¿no? Y quizás esa potencialidad que tienen, ¿no? Como la ven como que es algo innato, nunca lo han visto como una forma también de poder, a lo mejor a partir de eso, generar llamados, exhortación a la comunidad para captar la atención y luego hacerse escuchar, ¿no? En términos de empoderamiento ciudadano, ¿no? Pero también podrían ser situaciones negativas en las que estén pasando a lo mejor algunas prácticas bueno, en la presencial, ¿no? Yo lo había visto en algunos colegios, ¿no? Donde me tocaba monitorear antes por unas zonas peligrosas de Lima y de repente los chicos, entre ellos, o sea, estaban asociados con mafias de que robaban las autopartes, ¿no? Y a veces hacían eso del robo de las piezas del auto del profesor, o robaban algo en el colegio, pero no se decía, ¿no? O sea, eso también es muy peligroso, pero forma parte y hay que tratarlo, pues. Prácticas delictivas, ¿no? Bueno, eso era hace años, ¿no? Espero que ya no esté pasando. Y los profesores tenían temor, miedo también a poder ser ellos mismos en la escuela, ¿no? No se trataba de eso. O sea, lo ves, ahí está, pero nadie dice nada, un poco la indiferencia o el miedo, ¿no? Entonces, tanto positivas como negativas, pero yo ahorita, si tuviéramos que hablar de esta parte del currículum oculto, yo diría aquello que no lo estamos tratando en nuestras sesiones del Aprendo en Casa, pero que lo estamos viviendo en las familias. A mí me da mucha pena
bueno, escucho, ¿no? Comentarios, ¿no? De cómo se está dando la dinámica familiar y a veces los estudiantes están algo desmotivados. Me contaban eso algunos directores, ¿no? Que han logrado encontrar, llegar a tener esa información, ¿no? Están un poco desmotivados los chicos, ¿no? Porque han visto que el clima familiar es un poco, ha sido bastante insostenible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y me decía justo, y profesora, y nosotros no estamos tratando nada ahorita de la parte emocional, porque me comentaban ellos que están retroalimentando a sus docentes, ¿no? Pero más en función si ven la clase o no ven, desarrollan o no, pero no estaban tratando el tema del soporte emocional a los chicos, ¿no? Y creo que eso tenemos que hacer. Antes de preguntar al estudiante, mándame tu tarea, ¿qué tal? O primero, ¿cómo estás, hijito? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo está tu familia? Claro, le digo, es lo primero que tenemos que preguntar, ¿no? Y a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues sí, vamos a seguir aprendiendo, ¿ah? Vamos a seguir aprendiendo en este contexto, nosotros mismos, ¿no? O sea, primero tenemos que pensar en nosotros mismos, como docentes, como especialistas, ¿no? Como seres que también, que tenemos una familia, ¿no? Entonces, bueno, es bien complejo. Gracias, Magíster. Ha levantado la mano el profesor Pedro Chambicano para que pueda hacer su pregunta. Adelante, profesor Pedro. Uh-huh. No lo escucho. O no lo veo. A ver. Puede habilitar su micro, profesor Pedro. Es que no. ¿Dejo de compartir pantalla? No sé. O. Bueno, no sé. No puede. Con el chat que escriba. A ver, voy a ver. Chat. Está bloqueado el micrófono. El profesor Pedro, escriba en todo caso su pregunta o su comentario, su reflexión. Ya, ahora sí. Ahí. Magíster Jacqueline, buenas noches. Buenas No noches. pude activar el micrófono porque estaba Ajá. bloqueado, ya se desactivó. Gracias. Escuché su ponencia muy interesante con respecto al área de PCC. Tengo una inquietud. Bueno, yo también escuché a otros ponentes y no sé, ya se me ha creado un conflicto, ¿no? En lo que usted planteaba en cuanto a comunicar a los estudiantes. Si usted plantea que debemos comunicar al estudiante qué desempeño se va a evaluar, ¿no? El estándar, la competencia, la capacidad, pero hay personas o hay otros entendidos también en la materia, plantean que solamente se debe mencionar o se debe indicar al estudiante los criterios de el propósito y los criterios de evaluación, ¿no? Me gustaría que un poco nos aclare sobre ese punto. Gracias. Okay. Ya, yo pienso que sí, yo respeto las opiniones que den mis demás colegas, pero como yo les decía a ustedes a criterio personal, yo creo que sí, porque sí es importante que sepan, no con un afán de decirle, miren chicos, esto es lo que estamos evaluando, sino, esta es la meta, jóvenes. Son jóvenes, o sea, no son ni, mira, incluso hasta los niños se les comunica, o sea, claro, se les podría comunicar, ¿no? Pero ellos son jóvenes ya de secundaria, ¿no? Entonces yo creo que para lograr que un estudiante tenga una mayor autonomía y que el aprendizaje también esté en su cancha, tenemos que ir indicándole, quizás no con esas palabras tal cual como está, ¿no? Quizás yo lo puedo parafrasear, ¿no? Y decirle a los muchachos, miren chicos, esta es nuestra meta, a esto tenemos que llegar a ser como ciudadanos, ¿no? Será pues, yo me imagino, yo en el colegio donde trabajaba antes, ¿no? Bueno, en el colegio donde yo trabajaba antes, nosotros teníamos esa práctica, comunicábamos el estándar al estudiante, todo un día, una clase, ¿no? De 2 horas se comunicaba el estándar al estudiante, sabía dónde tenía que apuntar y también la rúbrica con la que trabajábamos, la trabajábamos también en una clase de 2 horas, era solamente para comprender la rúbrica con la que ibas a evaluar la unidad didáctica, ¿no? Porque era así, ¿no? La clase duraba la unidad duraría pues unas 4 semanas,
se presentaba la primera clase la situación retadora o situación significativa, habían actividades que se iban trabajando semana a semana, y la última era para presentar por decir, el ensayo, en el caso de sociales, ¿no? O a lo mejor el álbum, ¿no? Pero por decir un ensayo, ¿no? Entonces, eso era para que lo presenten en la última sesión. Y para eso, el chico ya desde la primera clase manejaba la rúbrica, y se le decía, con esto voy a evaluar ese producto, ¿no? Y el estudiante presentaba en la penúltima clase el ensayo con su rúbrica, lo revisábamos, le devolvía nuevamente, el estudiante nuevamente lo volvía a hacer después de la retroalimentación, las correcciones necesarias, y la volvía a presentar en la siguiente clase, ya como la versión final, ¿no? Pero sí conocía qué se esperaba, ¿no? De ello. Esa práctica quizás no la hemos tenido aquí, tenido aquí en la modalidad presencial, pero yo creo que sí sería bueno que el estudiante sepa y maneje eso. Como les digo, se puede hacer un parafraseo, se le puede explicar que es importante que lo tenga. Ahora, si hablamos ahorita del contexto de educación a distancia, quizás algunos lo digan, pienso yo, para evitar que el estudiante se sienta muy presionado, o a lo mejor no vayamos a crearle confusión ni nada de eso, ¿no? Y que se fije solamente en los desempeños del día y el propósito. Claro, eso es de hecho, yo también eso estoy de acuerdo. Pero si queremos apuntar un poquito más, y en todo caso, podría yo incluso ir haciendo, si no, un ensayo, un piloto, ¿no? O sea, si yo estoy en el lugar de usted, le digo a modo particular, ¿no? Yo haría un ensayo, un piloto con un grupo de estudiantes, ¿no? Y con otro no, y veo cómo me funciona, ¿no? También esa podría ser una estrategia, ¿no? O sea, en realidad no es malo, creo yo, comunicar, más bien el estudiante se empodera de eso y sabe a dónde apunta, ¿no? Para mí sería interesante que el estudiante sepa la meta, a dónde tenemos que llegar. Esa es la meta a largo, ¿no? O sea, claro, lo inmediato es los desempeños y el propósito de la sesión, pero a largo plazo, ¿qué quiero? ¿A dónde apunto? Bueno, ya eso yo creo que lo dejo a criterio personal de cada uno de ustedes, pero mi sugerencia es esa, ¿no? Gracias. A ver, ¿algo más? Gracias. Una pregunta, ¿alguien más, colegas? Por favor, levanten la mano, es que no se puede habilitar, creo, los micros. Tienen que prender el micro. Sí, creo que no hay, es que no se puede. En todo caso, mañana, pues, como mañana nos vamos a volver a ver. Sí. Entonces, si tienen ahí alguna duda, bueno, o para que compartan también, ¿no? O sea, la idea también es que puedan compartir a lo mejor mañana un ratito una experiencia, ¿no? Algo donde alguna estrategia en la que les ha ido bien, porque en este tema de cómo movilizar las competencias tiene mucho que ver las estrategias. O sea, aquí hay estrategias que ya se dan en el Aprende en Casa, es verdad, pero también hay otras estrategias que podrían apuntar al mismo propósito, ¿no? De acuerdo al contexto. Ustedes que tienen conocimiento, sus estudiantes los conocen bien. La idea es no alejarnos del propósito. Puedes a lo mejor cambiar un poco la estrategia, pero tiene que apuntar a eso. Uh-huh. Bien, creo que no hay por ahora participaciones. El día de hoy ha sido una jornada teníamos actividades también en el área, entonces yo creo que el día de mañana ya vamos a tener mayor participación también de los colegas. Agradecerle, Magíster, por su compartir el día de hoy, y del mismo modo a todos los colegas presentes, a los señores directores y también a los colegas especialistas que nos están acompañando. Muchísimas gracias. El día de mañana, entonces, también a las 5:30, estamos invitados a la segunda ponencia para poder hablar sobre rúbricas holísticas y analíticas, asimismo de la retroalimentación que debemos de dar, ¿no? Para de esa manera, ahora en este contexto que ya sabemos el tipo de evaluación que tenemos que validar en este año. Así que muchísimas gracias, reitero mi saludo y de repente unas palabras, Magíster, para el día de mañana. Bueno.
Sí, sí. Bueno, bueno, gracias también a la UGEL San Antonio de Putina, gracias también al especialista, la señorita Juana Venegas, y a todos los participantes que han estado presentes el día de hoy, a todos los docentes, ¿no? El día de mañana, entonces, vamos a ver el tema de la evaluación, vamos a ver el tema también de las rúbricas, ¿no? Y también de la retroalimentación. Bueno, un poquito de todo. Y bueno, pues siempre dispuesta a poder compartir con ustedes mis experiencias y también para poder responder algunas interrogantes que tengan, ¿no? Gracias. Gracias, hasta el día de mañana. Muchas gracias, colegas. Hasta mañana. Hasta mañana.